¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy en Salud y Bienestar vamos a hablar de un sector de la población que debe ser el que necesita más salud, porque de todos ellos dependemos nosotros. Dependemos de la salud de los médicos, de los cuidadores. En el momento que nos sentimos más vulnerables es cuando ellos tienen que estar más fuertes. Pero ¿qué pasa cuando también sienten que las emociones, que la salud mental no están del todo bien? Para eso hoy recibimos con mucho gusto a dos especialistas del tema. Bienvenidos, está con nosotros el doctor Juan Dapueto, coordinador, doctor en medicina, doctor en ciencias médicas, especialista en psiquiatría, y la licenciada en psicología Eloísa Clase, que es co-coordinadora, licenciada en psicología y tiene un magíster en salud mental. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bueno, en este espacio, como escuchaban por ahí la presentación, uno va tan confiado al médico de que está bien, que ¿qué pasa cuando el médico se nos ha desbordado y hay que seguir para adelante? ¿Cómo está la salud en nuestro personal de salud? La pregunta es importante porque ¿cómo está el médico cuando no está bien? El médico, la médica, el paciente no lo va a notar probablemente. Porque uno de los problemas justamente es este afán por seguir adelante, por cumplir con la tarea y con postergar las propias necesidades. El personal de salud, los médicos, las médicas y en general están como muy adaptados a esforzarse, a poner el bienestar de los otros por encima del propio, y el hecho de que tenga que existir un programa como Bienestar en Salud para atender la salud del personal de salud justamente es por esa tendencia a postergarse, a no consultar, a dejar pasar, a seguir contra viento y marea, y entonces es muy probable que el paciente no lo note. A la larga, el hecho de que el personal de salud, el médico, esté sufriendo de un malestar emocional, sí puede afectarlo en su tarea, en su desempeño, en la calidad de la atención que brinda. Yo creo que en todos los oficios, en todas las profesiones de alguien que nos está mirando, a veces nos sentimos un poco superados. Pero bueno, pedimos una licencia, nos vamos. Estamos en esta pospandemia que ha sido brutal, donde a muchos de nosotros y en cualquier parte del mundo nos pedían, bueno, un esfuerzo por cuidarnos para cuidar ese personal de salud. Pero se encontraron absolutamente desbordados, Tal cual. sin herramientas, sin saber qué es lo que iba a pasar, porque se enfrentaban por primera vez en una pandemia mundial. Y yo creo que ahí trastocó todo, y le voy a dar paso a la psicóloga para que me explique ese momento tan difícil que los médicos se tuvieron que enfrentar cuando tenían que acompañar a ese familiar que ya no podía ver al familiar afuera. La pandemia fue un momento realmente duro y justamente inesperado, por donde también todos aprendimos la importancia de los profesionales de la salud. Cómo en la salud, además de todos los avances tecnológicos y de los avances que podemos tener desde el punto de vista de lo que fueron las vacunas y la medicación, la salud se sostiene sobre los hombros de los profesionales, los trabajadores de la salud. Y los trabajadores de la salud dieron muestra de un extremo esfuerzo, donde inclusive para cumplir con su trabajo, tuvieron en muchos momentos que cuidarse a ellos y dejar muchas veces por delante su propia salud para poder estar en los lugares que tenían que estar. O sea que significó un doble estrés, un doble sufrimiento no esperado, que es poner en juego la propia salud para poder cumplir con las funciones. ¿Tenían un equipo de contención en esos momentos difíciles ahí o no hubo tiempo? Había que ir para adelante apagando incendios y no había tiempo para atenderse. Y hoy estamos viendo el resultado justamente de, como usted lo decía, doctor, seguimos para adelante. Sí, la emergencia sanitaria se declaró el viernes 13 de marzo. El lunes, en el hospital de clínicas, por ejemplo, por poner el ejemplo donde yo estaba trabajando, ya había una alarma general y una preocupación general por cómo nos iba a afectar, si nos iba a desbordar como en las condiciones que estábamos viendo en países como España, tan cercanos a nosotros, de absoluto descontrol. Y entonces se movieron notablemente los recursos humanos. Inmediatamente se empezó a planificar, se generaron protocolos de cuidado personal, de cómo usar los equipos de protección personal y también de cómo prepararnos para el impacto emocional que íbamos a sufrir. Pero había gente que no estaba capacitada y tuvo, como digo yo, un curso tipo un llame ya, y los
sacaron de distintos sectores, ahí estamos viendo algunas imágenes, para poder asistir a los médicos, a las nurses, a las enfermeras. El personal respondió de una manera impresionante, porque para vestirse así y para quitarse la ropa y para aprender a trabajar en esas condiciones, se necesita un entrenamiento y hubo que hacerlo todo sobre la marcha. Sí. Se movieron recursos educativos muy importantes. Para mencionar uno, el proyecto ECO que dirige el profesor Henry Cohen fue una de las instancias, que es un programa de teleclínicas de formación a distancia. Las dos primeras teleclínicas que se hicieron, que fueron multitudinarias, una fue sobre cómo usar el equipo de protección personal, que es ese equipo blanco tipo astronauta que está ahí, y la segunda fue sobre cómo prepararnos emocionalmente para enfrentar la pandemia. Y esto lo llevó adelante el Departamento de Psicología Médica, que es donde yo trabajaba en ese momento. O sea que había una noción de que había que cuidarse, de no enfermarse del COVID, el personal, y de que además teníamos que cuidarnos porque el impacto emocional iba a ser muy duro. Como la pandemia se retrasó gracias a los comportamientos de la población, el pico nuestro empezó no en marzo, sino que empezó en diciembre de ese año, y en el año siguiente dio tiempo como para prepararnos. Eso no quiere decir que la gente no se haya esforzado, que no se haya cansado. El personal de CTI, de medicina intensiva especialmente, lo sufrió, porque bueno, cuando uno dice hubo más de 7.000 muertos, y esos muertos no murieron en la calle, murieron dentro de los hospitales, dentro de los de centros de tratamiento intensivo, lejos de su familia. El equipo, además de trabajar con el peso de ese equipamiento, tenía que trabajar sosteniendo, como tú decías, a la familia, que la familia estaba lejos, que tenían que a su vez ser como transmisores, mensajeros de la información de lo que la familia estaba viviendo, con múltiples familiares internados. Entonces el que estaba en el CTI estaba horrible y había que avisarle al que estaba en cuidados moderados de que lo que había sucedido. O sea, las experiencias fueron de lo más traumáticas. De hecho, seguimos trabajando, desde el programa seguimos trabajando con equipos de medicina intensiva en la pospandemia, en ver qué pasa ahora con esas vivencias. Y en esta tendencia que tenemos los que trabajamos en la salud de postergar nuestras necesidades, a veces pasamos por alto. Usted mencionó la familia. ¿Cuál es el rol de la familia del médico, del personal de salud? Es un rol el que usted quiera. Contesta el que quiera. Dale, Luis. Bueno, es un rol muy especial. ¿Son los que tiran el salvavidas? Es un rol muy especial, es un rol de sostén, de contención, de apoyo. En esta situación en especial, la familia muchas veces, para cuidar del médico, tuvo que tomar medidas como, en algunos casos, hubo familias que dejaron de verse para que el médico pudiera trabajar y concurrir a su lugar de trabajo, sacrificando el encuentro tan necesario con los miembros de la familia, con los hijos, con la esposa. En muchísimos casos los médicos optaron, los que estaban en la primera línea de atención, de no ver a la familia cuando volvían inmediatamente luego del trabajo, porque tenían que darse el tiempo para poder estar seguros de que no contagiaban. Y los médicos también tienen padres, adultos mayores, hijos, esposas, hermanos. Entonces la familia tuvo que acompañar ese proceso, sin el cual nadie podía ser capaz de sostener ese día a día tan intenso. Bueno, la responsabilidad, ¿no?, de que el médico, los enfermeros, cuando tenían que visitar distintas instituciones, el tema de los geriátricos, que era brutal, claro, bueno, esa gran responsabilidad, el tema de los taxis sanitarios, por ejemplo. Pero bueno, vamos a dejar un poquito la pandemia. Sí. Ya pasó, esa etapa tan difícil está controlada, sigue estando, por supuesto, no nos tenemos que olvidar de eso, sigue estando. Pero bueno, vamos a hablar de las secuelas y vamos a hablar ahora de lo que está pasando en consulta, porque nosotros de verdad, el sistema mutual a veces no funciona como nosotros queremos, con la urgencia que nosotros lo necesitamos. Entonces uno llega y se descarga con el médico que al fin, después de un mes o de 2 meses, pretende que esa consulta él abarque todas las problemáticas, ¿no?, que uno trae a esa consulta, y no encontramos todo ese tiempo. Entonces a veces nos volvemos muy exigentes con ese profesional.